Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Proverbios 30 en el versículo 4: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Hay una pregunta en el corazón de los antiguos acerca de Dios, acerca de su nombre y acerca de su hijo. Sabían que el Dios Todopoderoso tenía un hijo al cual debía dársele toda la gloria y toda la honra. A ellos ese nombre a muy pocos se les reveló, como fue a aquellos que estaban en el horno de fuego en Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, que caminó con ellos en el medio del fuego. A muy pocas personas se les reveló el Hijo en el pasado, pero a nosotros en este tiempo se nos ha revelado a nuestros corazones. Y no solamente se reveló, sino que declara la Escritura en el libro del Apocalipsis que Él quiere entrar a nuestros corazones. Dice: yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Imagínate, los antiguos no sabían el nombre del Hijo de Dios, pero a nosotros se nos fue revelado no solamente su nombre, sino su grandeza, su poder, su señorío, su gracia, su salvación. Así que hay una invitación poderosa de Cristo Jesús a que abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar en nosotros y hacer cosas grandes y maravillosas, hacernos conforme a su imagen, a su semejanza, para presentarnos delante del Padre como esa iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, que lo ama y que adora permanentemente su santo nombre. Qué bueno que estén con nosotros. Les damos la bienvenida. Esperamos que las palabras que el Señor pone a través de estos medios puedan estar edificando el alma, la mente, el corazón de un pueblo. Le pedimos a Dios que coloque en nosotros esa palabra que el pueblo realmente necesita para ser edificado. Quiero compartir con ustedes un tema hoy. Vamos a compartir una palabra que está en Génesis capítulo 9, del versículo 20 en adelante. Génesis 9 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, su padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Algo que me asombra de la palabra es que grandes hombres de Dios también cometieron grandes errores, y el Señor no escondió los errores de ellos, no los escondió a nuestros ojos. Y creo que la intención de Dios no era que se levantara un juicio en nuestros corazones hacia estos hombres que cayeron, porque pues vemos aquí a Noé edificando una viña y embriagándose, cuando la misma palabra del Señor nos invita a no hacerlo, a no participar de la embriaguez. Encontramos hombres como Abraham, que en algún momento de su vida bajo presión mintió, cuando cometió el error también de acostarse con la esclava, con Agar, y tener un hijo que no era el hijo que Dios había declarado que le daría las promesas. También vemos a David, un hombre con llamado de Dios extraordinario, un hombre valiente como muy pocos en la Biblia, pero cometiendo un grave error tremendo, un hombre que adultera, que mata al esposo de esta dama para quedarse con ella y tratar de esconder su pecado, un pecado que le trajo consecuencias terribles. Y así vemos a diferentes hombres. Sansón también con una unción tremenda de Dios para libertar al pueblo.
de mano de los filisteos. Sin embargo, lo vemos dejándose extraviar por las pasiones que hay en su corazón, sus pasiones sentimentales, sexuales, etcétera. Cómo el hombre termina ciego y sirviendo a los filisteos. Vemos que esos errores Dios no los escondió de nuestros ojos y Él no los esconde no para que nosotros establezcamos un juicio sobre ellos. Recuerda que la Escritura no nos permite ejercer juicio sobre absolutamente nadie. Creo que lo permite para evidenciar la condición del corazón, para enseñarnos que nuestro corazón es frágil, es muy débil y que debe estar en una constante comunión con Él para no extraviarse. Todos ellos quedaron como ejemplos para que nosotros nos sigamos el camino de ellos y aprendamos de sus errores. También aprendamos que Dios es bueno, misericordioso, porque a todos ellos se les dio la oportunidad de seguir, de no quedarse en su error, en su maldad, sino de avanzar. Entonces vemos aquí a Noé cometiendo uno de los errores que normalmente el ser humano puede cometer, y es a través de la embriaguez. La embriaguez anula nuestra mente, nos enceguece. Recuerda que la Escritura declara: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, en medio de la embriaguez, una persona no tiene la capacidad de discernir entre lo que es santo y profano, entre lo que es limpio y lo que es impuro. Así que dice: no se embriaguen con vino, porque allí cualquier cosa puede pasar, cualquier mezcla extraña podría suceder. Aquí Noé dice que se desnudó en su tienda, totalmente desnudo estaba allí, aunque él no estaba dando un espectáculo público, él estaba allá en su tienda, en su carpa, pero bueno, comete este error. Pero el error más grave no es el de Noé. Por supuesto que es un error delicado, pero el error más grave acá lo comete Cam. Cam entra a la tienda de su padre, ve su desnudez y lo cuenta a sus hermanos. Cuando Noé se enteró de esto, lanza una tremenda maldición, no sobre Cam, sino sobre su descendencia, sobre Canaán. Y dice: sea Canaán maldito, o sea, su nieto entró en una gran maldición, y esa maldición empieza a pasar a esas generaciones. Tú ves allí en Génesis capítulo 10 como de los descendientes de Canaán es todas estas personas que habitaron la tierra de Canaán, precisamente la tierra que fue entregada más adelante en manos de Josué, que Josué se la entregó al pueblo de Israel como una herencia. Toda esa región se había pervertido de una manera impresionante. Estaban adorando falsos dioses, ofreciendo sus hijos en sacrificio, teniendo aberraciones sexuales, homosexualismo, teniendo relaciones sexuales con su propia familia, con sus padres, con sus madres, con sus parientes. O sea, era una cosa tan impresionante que Dios tuvo que destruir a través de los israelitas muchas naciones. Muchas naciones fueron destruidas totalmente por causa de su maldad. Allá en Génesis, en el capítulo 13, cuando Abraham y Lot se separan, Lot se fue hacia una región que decía es una región de hombres perversos, y esa perversión se fue haciendo cada vez más y más grande. Entonces vemos cómo esta generación empieza a caminar de una manera equivocada, todo porque Cam decide equivocadamente ver la desnudez de su padre y hacerlo con burla, burlarse de la situación, de la condición de su padre, y contarlo a sus hermanos. Qué delicado es ver la desnudez de la gente a nuestro alrededor. Creo que todos nosotros tenemos una desnudez en nuestro corazón, y no podemos estar analizando la desnudez de otro ni exhibiéndola delante de los otros. Proverbios 24, Proverbios 4, perdón, vamos a mirarlo allí. Proverbios 4, del versículo 23 al 27 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la escritura menciona corazón, hace referencia a nuestro ser interior, al alma, allí donde están las emociones, donde está la inteligencia, donde está la voluntad. Esa parte tenemos que cuidarla con celo, porque lo que entre ahí nos puede leudar, nos puede contaminar. Hay momentos donde cargamos tanto nuestro ser interior de cosas malas y empieza como una descarga de emociones, de sentimientos negativos que pueden traer enfermedad. Recuerda que una persona cuando se deprime, cuando se satura de iniquidad, de rabia, de ira, de enojo, de maldad, el cuerpo empieza a producir sustancias, a soltar sustancias que pueden ser muy perjudiciales, que anulan la capacidad que tienen los glóbulos blancos para defender al cuerpo y la persona puede enfermar después de esas descargas emocionales tan fuertes. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón, recuerda, es el actual jardín de Dios, donde Dios hace cosas profundas en tu vida. Dios le dijo a Adán que cuidara del huerto, él tenía que cuidar ese lugar para que los intrusos no entraran ahí. Bien, para nosotros el actual Edén es nuestras vidas, aquí en nuestro ser interior es donde el Señor se quiere manifestar, se quiere revelar. Por eso hay que cuidarlo de cosas extrañas, de seres extrañas, de voces externas que nos incitan al engaño, a la maldad, a la perversión, etcétera. Ese lugar, como lo mencionábamos en alguna enseñanza pasada, debe ser esa viña, como esa viña que es protegida por el cerco y con una torre de vigilancia también. Es un lugar donde Dios se quiere manifestar y debemos cuidar ese lugar porque de nuestro hombre interior es donde verdaderamente emana la vida. A veces miramos la desnudez de otro, miramos las faltas de otro, no cuidamos nuestro ser interior y finalmente podemos enfermar, podemos perder la fe, podemos desanimarnos si empezamos a retener cosas en nuestro ser interior que son muy delicadas, muy delicadas frente al pecado de los demás, los errores de otros, los comentarios que otros hacen, las invitaciones a pecar que nos hace el diablo, las tentaciones que vivimos, todo esto que viene de afuera, debemos empezar a rechazarlo en el nombre de Jesús para que nuestro corazón no se leude de maldad ni de engaño. En este caso en especial, el que mencionamos en Génesis, Can entra y ve la desnudez de su padre y lo cuenta a sus hermanos. Y como te decía hace un momento, nosotros vivimos una forma de desnudez cuando no tenemos al Señor. Dios viene y cubre esa desnudez con su presencia, con su gracia, para que podamos acercarnos delante de su trono sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, como lo hizo Adán. Recuerda que Adán en el capítulo 3 del versículo 10 al 11, él escucha la voz de Dios, él siente que Dios está paseándose en el huerto, tiene miedo y se esconde. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Él dice, escuché que te paseabas en el huerto y me escondí, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieses? O sea, cuando Adán come de ese árbol, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, algo terrible pasó en su ser interior. Empezó a perder conocimiento de Dios, de los atributos de Dios, a perder de vista la bondad y la gracia del Padre, y finalmente él empieza a tener miedo de su Creador. No debería ser así, nunca debió haber sido así, puesto que si Dios lo hizo, lo creó con un propósito, le dio absolutamente todo lo que él necesitaba. ¿Porque Adán tenía miedo? Ese miedo lo infundió el conocimiento, ese árbol, el fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. El diablo hizo que el hombre entrara en temor y en vergüenza de Dios, porque eso es lo que el diablo hace, apartar al ser humano de la presencia de su creador, del único ser en el universo que verdaderamente nos ama. Y él hace una brecha de división entre Dios y el hombre.
Y Adán dice, se siente totalmente desnudo. Por supuesto, no desnudo de ropa, porque en esa época él no tenía un vestido físico. Él se siente desnudado de esa presencia de Dios, de esa gloria de Dios que lo cubría. Se sintió desnudo y en mucha vergüenza. Empezó a tener sentimientos, emociones negativas, cosas que él nunca había sentido. Aún un sentimiento de desprecio hacia su esposa, cuando el Señor le pregunta acerca de su desnudez, él dice, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. O sea, ni siquiera pudo aceptar su responsabilidad en el asunto y empieza a ver a su esposa como la causante de su calamidad. Y recuerda que la sentencia por haber comido de ese fruto era la muerte. Así que Adán está exponiendo a su esposa a la muerte delante de Dios. Si alguien merece morir aquí es mi mujer, porque ella me dio a comer de ese fruto. Entonces, mira toda esa cantidad de emociones, de sentimientos negativos, demoníacos, que él empieza a sentir en todo su ser. Y dice, se esconde de Dios. Ya no tenía una comunión, una confianza con Dios. Sin embargo, en medio de esto no vemos a Dios em, haciendo como un juicio severo sobre Adán. Ya las consecuencias se sabía que iban a venir, puesto que Dios anteriormente había anticipado que comer de ese fruto iba a traer muerte. Pero el Señor lo que hace adelante en el versículo 21 es que viste a Adán. Antes que ejercer un juicio o ejecutar un juicio sobre él, eh, tener un gran regaño sobre su vida, por supuesto que había unas consecuencias, pero Dios no dejó al hombre en su desnudez. Dios cubrió a Adán en su desnudez para que él pudiera acercarse con libertad al Señor, para que él no estuviera huyendo de su presencia. O sea, en lugar de condenar al hombre, Dios da una solución al hombre, y es que lo viste. Y por supuesto, pues esas vestiduras las sacó de las pieles de esos animales, y la muerte de esos animales representa la venida del Salvador, del Mesías. Recuerda que los altares donde se ofrecían esos sacrificios, y esos sacrificios representaban a Cristo Jesús salvando a la humanidad de esta terrible decisión que había tomado el hombre de unirse eh, a- al enemigo, de unirse al diablo, de tener ese conocimiento en su corazón. Así que Dios, en lugar de juzgar, de murmurar, establece una solución para que el hombre pueda tener una comunión con Dios. Ese pecado de Adán finalmente abrió a la larga una puerta de esperanza para todos nosotros, puesto que Dios viste la desnudez de ellos con esas pieles de animales, ofreciendo así el primer sacrificio en la historia de la humanidad. Así que Dios no lo juzga, no lo critica en ese momento, por supuesto trae unas consecuencias, pero le da salidas, le da salida. Lo que no Cam entró, vio la desnudez de sus padres y hace burla de esos. Jafet y Set entran de espaldas con vestidos y cubren la desnudez de su padre. Así que todos nosotros tenemos una condición espiritual de vergüenza, lejos del Señor, cuando fuimos despojados de su presencia por el pecado de nuestros primeros padres. Todos nosotros tenemos ese sentimiento de desnudez, de vergüenza, de maldad. Todos nosotros llevamos maldad en nuestro corazón, que cuando venimos a Cristo, por supuesto que Él la cubre con su presencia y con su gloria. Pero en medio de los errores que cometemos, y estoy hablando de aquellas faltas que cometemos eh, no premeditadas, que no estamos planeando pecar, pero que por causa de la maldad que hay en nuestro corazón, brota, siempre van a estar brotando cosas negativas de nosotros, cosas malas que lastimosamente van a estar afectando las personas que están a nuestro alrededor. Pero esos errores que cometemos, no, no deseamos que sean exhibidos públicamente. Por supuesto, no lo estamos haciendo deliberadamente con el deseo de ofender ni de dañar a nadie. Pero si cometemos esos errores, pues tampoco queremos que nos saquen a la luz toda esa desnudez, que seamos desnudados, exhibidos públicamente
no es lo que queremos. Realmente quisiéramos que se hiciera el proceso que menciona la palabra del Señor. Aquellos dos hijos que honraron a su padre entraron de espaldas y cubrieron la desnudez. Y creo que es lo que nosotros debemos hacer con el error de nuestro hermano. No estés observando la desnudez de las personas a tu alrededor. Y me refiero a los errores que comete la gente, porque a veces nos enseñoreamos de ellos. Mira, el Señor cubrió la desnudez de Adán. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a casa de su padre avergonzado, pues, en una calamidad muy grande, dice que el padre ordena sacar el mejor vestido para vestirle. Y ordena esto, que lo vistan del mejor vestido, que le coloquen anillo en su mano y que lo calcen. Está hablando de cubrir quitar esas vestiduras viles, esas vestiduras inmundas y colocar unos vestidos limpios. También en Zacarías, cuando el sumo sacerdote Josué está siendo acusado por Satanás, el Señor ordena quitarle sus vestiduras viles y ponerle vestiduras sacerdotales y mitra en su cabeza que decía santidad al Señor. O sea, Dios no está en ese interés de acusar, de dejar desnuda a una persona en medio de su debilidad, de su fragilidad, de exponerla públicamente para que la gente haga burla de ellos. Por supuesto que no. Lo que Dios quiere es cubrir esa desnudez. Lo vemos allá en Génesis, el Padre cubriendo la desnudez de Adán y Eva. Lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo. También el Señor mostrando su gracia y su misericordia, vistiendo a ese hijo que vuelve de estar extraviado. También vemos un caso tremendo en el endemoniado Garadeno, donde después de que el Señor echa fuera ese espíritu, lo vistió. Dice que los moradores de esa región cuando vinieron encontraron a ese hombre en su juicio cabal, sentado, dialogando con los apóstoles, con Jesús y vestido. O sea, ya el Señor cubrió también la desnudez de ese hombre que estaba exhibido públicamente delante de todo el mundo. Entonces, mira que es lo que deberíamos hacer. No, por eso decía hace un momento allá en Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No investigues acerca del pecado de los demás. No estés ahí como olfateando qué tan mal huele tu hermano o como mirando profundamente cómo fue el error, por qué, cómo, cuándo, dónde, qué pasó, todo eso. Cuando las personas empiezan a indagar y a escarbar y les gusta como averiguar para enseñorearse de esa persona, esa maldad de esa persona es como si empezara a venir sobre la vida de aquel que está investigando profundamente. Porque no es lo que Dios quiere que nosotros nos metamos en el pecado de los otros. Debemos cubrir ese error. La Escritura declara que el amor cubre la multitud de faltas. Para nosotros es muy difícil hacer esto, porque el pecado de otros lo que hace es separarnos de ellos. Colocamos una barrera de división y no solamente eso, sino que el pecado de esa persona lo difundimos en medio de los otros. Empieza esa murmuración, ese chisme, cuente, cuente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Y qué dijo? ¿Y el otro qué le dijo? Y etcétera. Y empieza una investigación profunda hacia esa desnudez, para mirar esa desnudez como lo hizo Can. No solamente vio la desnudez de su hermano, de su padre, perdón, sino que sale y lo cuenta a sus hermanos. Y muchos de nosotros hacemos eso. No solamente vemos la desnudez, sorprendimos en el pecado, nos dimos cuenta del error, sino que salimos y lo contamos a los otros. Les decimos, mira, y vi desnudo a tal persona, y lo vi haciendo esto, y lo vi fumándose un cigarrillo, lo vi allá en una cantina, lo vi bebiendo, lo vi en pecado sexual, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y esa difusión, empezar a compartir toda esa información, lo que hace es traer una sentencia terrible sobre aquel que se encarga de avergonzar profundamente a su hermano. Recuerda, Noé declara una maldición sobre Canaán. Dice, maldito será Canaán, siervo de siervos. O sea, imagínate si la condición de ser esclavo es difícil, es dolorosa, es tremenda.
ahora ser esclavo de los esclavos. Así quedó Canaán, esclavo de los esclavos. ¿Por qué? Porque su padre cometió el grave error de no solo mirar la desnudez, sino también de salir y contar. Entonces, ¿qué tal que nos pase eso? Imagínate, de ver a alguien en una falta, no seguir el paso bíblico, no seguir la línea bíblica para establecer una corrección, sino ver el pecado de otro y salir y contarlo, empezar a difundir la información, contarle a otros todo lo que sucedió. Inmediatamente, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Que esa maldición se nos puede pegar. Imagínate, esclavo de esclavos. La condición espiritual va a ser terrible. Cuando una persona empieza a enseñorearse sobre las faltas y los errores de los demás, su condición espiritual empeora cada vez más y más. Romanos en el capítulo 2, del versículo 1 al 6 dice: y por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando él dice, ah, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De cuáles cosas está hablando? De lo que declara Romanos 1 del versículo 29 en adelante. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. De esto es lo que está mencionando Romanos 2. Dice, hay un juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Es un juicio según la verdad. Sin embargo, aunque vemos la gravedad de lo que te acabo de leer, de ahí del versículo 29, y los versículos anteriores también mencionan perversiones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Dice, aunque todo eso es tan terrible, tan sucio, de ninguna manera nos autoriza Dios a juzgar. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los que hacen qué, todas estas cosas, dice, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, aunque todo eso que te acabo de mencionar es supremamente sucio, entre comillas, digno de ser juzgado, el Señor dice, pero tú, calladito, no vas a soltar ni un solo juicio de tu corazón hacia ninguna de estas personas que cometen todas estas barbaridades. No tenemos autorización de Dios para juzgar absolutamente nada de esto. Cuando un hermano cae en cosas como estas, nuestra labor sería hacer lo que hicieron los dos hijos de Noé, que se pusieron vestidos sobre los hombros, entraron de espaldas para no ver absolutamente nada y cubrieron la desnudez. Esa es nuestra labor, cubrir la desnudez, no es mirar. Entonces, alguien dice, ay, tú sabías que tal persona, no sé, cometió un pecado sexual o un adulterio. Contá, y con quién, y en y dónde se vieron, y qué hicieron, y cómo, y todo. Y empiezan a investigar y investigar y arañar y arañar absolutamente todo. Y dice, ¿tú para qué te estás metiendo allá? Si tú sabes que una persona pecó, ¿qué necesidad tienes de meter tanto la nariz en el asunto? Con saber que pecó ya debería activar en nosotros al intercesor que llevamos por dentro. Ya, no más, no investigues más. O cuando en una pareja, por ejemplo, se cuentan sus
su pecado. Digamos, aquellas damas o el hombre cuando caen en un adulterio y finalmente Dios apareja todo para que se puedan hablar la verdad. Y él le dice, bueno, yo quiero confesarte que caí en adulterio. Y ya esa dama, o en el caso contrario, si es ella la que cayó, hasta ahí, ya no deben investigar nada más. Pues si él te dice que cayó en adulterio, ¿para qué vas a investigar más? Ya el error es muy grave, muy grande, pero ya investigar y dónde y cómo y cuándo y qué hicieron y qué no hicieron y dónde se encontraron y dónde no se encontraron, investigar tanto, untarse tanto de esa maldad, va a hacer que el enemigo más adelante utilice toda la información que tú conseguiste para torturar tu mente. Esa información que tú obtuviste se va a convertir en un látigo con el cual el enemigo va a lacerar tu espalda. Se van a convertir en dardos de fuego del maligno con el cual el diablo va a atormentar tu mente. Es mejor no saber mucho. Ya es suficiente con saber que esa persona cayó. No quieras saber absolutamente nada más porque toda la información que tengas, el diablo la va a usar en tu contra. Más adelante te va a perturbar, no te va a dejar dormir. Vas a estar noches enteras pensando, sí, claro, y fue allí, y fue allá, y hizo esto, y no hizo aquello, y tal cosa. De manera que el enemigo te va a tener sin poder dormir, atormentado, atormentada gravemente, sin poder tener descanso, porque te dedicaste a investigar lo que no se podía investigar. Y declaraste, o mejor empezaste a juzgar lo que no podías juzgar. Entonces por eso dice inexcusable. Inexcusable es, no hay forma de defenderte, no vas a tener defensa, no hay quien te pueda librar. Dice inexcusable, o sea, no hay abogado que te pueda sacar del juicio que viene sobre tu vida por haber juzgado, porque vas a terminar haciendo lo mismo. Cuando te enteres de algún error, de alguna falta, ya, no quieras investigar más. Hasta ahí, no quieras saber más y no lo difundas a los otros, no empieces a contar el error, no sea que entres en un gran juicio de Dios, sentenciado a pecar peor de lo que estás juzgando. Es muy grave las acusaciones, son muy graves los juicios. En el Señor no lo podemos hacer. Dios nos llama a cubrir la desnudez de las personas que caen, que cometen errores graves en nuestro alrededor. Nuestra misión es traer restauración, no traer juicios ni destruir absolutamente a nadie. Mateo en el capítulo 7 dice, del versículo 1 al 6, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedace. Entonces dice que si yo juzgo, soy juzgado. Y tremendo, con la intensidad, con la fiereza, con la fuerza con que tú juzgues a alguien, con esa misma intensidad, fiereza y fuerza, tú vas a ser juzgado. Y mira, todos nosotros, de alguna manera, vamos a ser tentados en algún momento. Jesús mismo fue tentado, allá en Mateo 4, Lucas 4, menciona la tentación de Jesús. Y algo que me sorprende, pues, me pone alerta, es que termina la tentación y dice, y el diablo le dejó por algún tiempo. O sea, el diablo no se fue del todo de la vida de Jesús. Él normalmente tenía tiempos donde venía y lo intentaba nuevamente. Intentaba hacer caer al Señor. Imagínate, al Hijo de Dios, al Señor Dios Todopoderoso, al Omnipotente, a aquel delante del cual el mismo diablo tiembla.
Qué tremendo es eso. El diablo tiembla delante del Hijo de Dios, tiembla porque delante del Señor tiemblan todos los demonios, todos sus ejércitos. Dice que delante de él se postran. El diablo que le teme a Dios y que tiembla delante de él, que tiembla delante de su Hijo, lo tentó. No dice tremendo. Y no solamente una vez, varias veces, porque dice y lo dejó por algún tiempo. Imagínate, si el diablo tiene la osadía de acercarse al santo, al omnipotente, en el cual no hay una sola mancha de pecado. En Jesús no hay un puntico de pecado. Al Señor no se le ocurre pecar jamás. A Jesús no se le ocurría pecar nunca. Limpio totalmente, porque así tenía que ser el Cordero, sin ninguna falta, sin ningún rasguño, sin ningún error. Y el diablo se le acerca al único ser en el universo que lo puede resistir totalmente. Imagínate qué no puede hacer con un humano nacido en pecado, expuesto a la maldad, en vergüenza, en desnudez, con todos los temores, las ansiedades, los deseos que hay en nuestro corazón, con todas las ambiciones necias que nosotros tenemos, con toda la idolatría y la maldad que se mueve en nosotros. Dime, dime qué puede hacer el diablo con un ser humano así. Así que, ¿para qué vas a juzgar a otros si nosotros somos de papel y de azúcar? Nosotros somos demasiado frágiles, muy débiles en todo nuestro ser. Más nos demoramos en juzgar que en estar cometiendo los mismos errores. Más nos demoramos en juzgar. Entonces, por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado. Con la intensidad con que tú juzgues, ese juicio va a venir sobre ti. Por eso es mejor que guardemos silencio, silencio, porque todo juicio que tú apliques sobre los demás, ese juicio se va a aplicar sobre tu propia vida. Y lo más tremendo es que el Señor dice, tremendo el Señor dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando tú criticas y juzgas a otros, el error de los otros, aunque parezca lo más terrible, ay, ese fornicario, ese adúltero, ese ladrón, ese iracundo, ese necio, eso, por muy fuerte que sea lo que la otra persona está haciendo, el error de esa persona es una paja en el ojo de ellos. Mientras que tu error es una viga. Cuando tú juzgas a otro, automáticamente el error de ellos es una paja y el error tuyo se convierte en una viga y quedas fichado, tatuado, quedas, exhibido como un gran hipócrita. Así es como se mueven las cosas en el reino de Dios. Quedas con frente de hipócrita. Ya no es la mitra en la cabeza que dice santidad al Señor, sino ese el letrero que dice hipócrita. Tú que estás juzgando, que criticas a todo el mundo y que dice, eso es lo malo y ese otro lo malo y ve a ese lo que está haciendo. Uy, qué horrible, horrible, horrible. Yo sí para mi iglesia, yo sí a congregarme, yo sí leo la Biblia, yo sí oro. Todos en el mundo espiritual, toda esa gran nube de testigos están viendo sobre tu frente un letrero que dice hipócrita de hipócritas, hipócrita, porque así lo está declarando acá. ¿Por qué no quitas la viga de tu ojo para que puedas ayudar a los demás a salir adelante? Y ayudar a los demás no es juzgarlos, ayudar a los demás es entrar de espaldas, como lo hicieron los dos hijos de Noé, y cubrir esa desnudez. A eso nos ha llamado el Señor. Tú no eres el juez del universo, nadie lo es, solamente Jesús. Todo juicio sobre esta tierra se le entregó a Cristo Jesús, el único que nos puede juzgar. Y también sucede algo tremendo y es que en el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, cuando tú juzgas y criticas a los demás, te expones a perder lo santo que Dios te haya dado. Esas perlas hermosas que el Señor te ha podido entregar, ese deseo de honrar a Dios, de orar, de leer la Biblia, el deseo de congregarte y adorarlo en conjunto, en grupo,
el haber entendido un texto bíblico, el haber tenido arrepentimiento sobre un área difícil de tu vida, el tener una comunión con el Señor, son perlas, 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 tesoros que Dios nos da, un sueño de Dios, una revelación espiritual, son perlas de Dios para nosotros. Pero cuando tú juzgas, cuando tú criticas, te expones a perder todo lo valioso que Dios te haya dado. O sea, te pones en un gran riesgo. Es como si salieras de noche a una zona muy peligrosa de tu ciudad con una cadena de oro, con un reloj de oro, con unos anillos de diamantes y allá, miren mis anillos, mostrándoselo allá a todos los ladrones. Pues por supuesto que te van a despojar. Cuando tú criticas y juzgas, dice acá, es como si exhibieras todos esos tesoros delante de los demonios. Y dice, por qué los vas a echar delante de perros y de cerdos? ¿Para que, cómo tú le vas a entregar algo muy valioso a estos seres que representan cosas inmundas? El perro y el cerdo representan opresiones demoníacas, ataques espirituales. Entonces, ¿por qué tú te vas a exponer a perder tanto tiempo, años tal vez de búsqueda de Dios, años de estar allí en el secreto, años que, mira, muchas veces tratar con áreas de nuestras vidas no nos ha costado un día, ni dos, ni tres? A veces son años nosotros lidiando con situaciones fuertes de nuestro corazón, esperando milagros de Dios en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Como nosotros, después de haber tratado años y años con situaciones difíciles, ahora vamos a exponernos nuevamente a regresar a ellas? No lo podemos hacer. No te expongas a caer nuevamente en maldades que tú ya habías vencido, que tú ya habías salido de ahí, pero si empiezas en esa posición de crítica y de juicio, vas a quedar nuevamente en una cautividad. El diablo te va a atrapar y te va a meter en una prisión de maldad y de engaño. Por eso dice, inexcusable eres tú que juzgas. Y aquí lo está declarando, no eches lo santo a los perros ni las perlas delante de los cerdos, porque ellos se van a venir, te van a destrozar, te van a pisotear, te van a despedazar, esos demonios te van a despedazar. Así que la crítica, el juicio y la murmuración me exponen a que los demonios despedacen mi vida. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces dice, ustedes que son espirituales, una persona espiritual de Dios, eh, ayuda, dice, restauración, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, el espiritual no está en la posición de juzgar, de destruir, de dañar, de separar, de echar fuera a la gente del huerto de Dios, sino que está en la posición de traer restauración. Y dice, con mansedumbre. No es que, bueno, sí, te voy a ayudar, pero a punto de regaños también. No, es restaurar con espíritu de mansedumbre. Y dice una cosa muy importante, lo que tú hagas por los demás es lo que estás haciendo por ti mismo. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando tú veas que alguien cae en cualquier error, por grave que parezca, debes tener ojos de misericordia, pensando, Dios mío, qué terrible esto que acaba de pasar. ¿Qué tal que esto pasara conmigo? Sería horrible, Señor. Entonces nos disponemos a tratar el asunto con mucha delicadeza, con mansedumbre, con mucha humildad también, pensando, Señor, yo no quisiera caer en esto, yo no quisiera estar en esta condición. Así que para librar tu propia alma, tu propio corazón, vas a tratar con restauración y con mansedumbre ese asunto al cual te estás enfrentando, o sea, ese error de los demás. Ahí entra nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hijos, los siervos de Dios, los hermanos de la iglesia. Entra todo el mundo. Cada vez que alguien se equivoca, así es como debemos hacerlo, con espíritu de mansedumbre, teniendo
compasión de nosotros mismos, no sea que caigamos, no sea que también nosotros seamos tentados. Y en Mateo, en el capítulo 18, menciona una manera de tratar con los procesos de restauración o los pecados de los demás. Dice del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Menciona un proceso de confrontación. Dice, bueno, hay un error que se comete, pero no vamos porque hay personas, y no sé si es de nuestra cultura, tal vez sí sea de nuestra cultura, que alguien nos ofende y no decimos nada, entonces nos quedamos ahí. Por dentro estamos destruidos, pero sí salimos y lo decimos a los otros. Y ay, ¿qué le pasó a usted que está así, como enojado? ¿Y por qué está tan bravo? Uy, ese otro, usted no se imagina lo que me hizo. Y entonces ya empezamos a soltar ese veneno. No solamente estamos envenenados nosotros, sino que cogemos ese veneno y lo depositamos en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, y así. Envenenamos a todos los que están alrededor, de manera que ya esa persona que me ofendió no solo tiene un enemigo, sino que ahora tiene como 10 enemigos. Porque nos encargamos de difundir la información y de hacer que todo el mundo le coja pereza, odio, que lo rechace, etcétera, que la gente tenga un concepto erróneo, ¿sí? Un concepto, porque ¿quién no vive un momento de confrontación? Pero ¿para qué hacer que todos los demás aborrezcan a una persona? Porque así somos nosotros, nos ponemos ya en contra de esa persona. Uy, qué injusta, qué horrible, no, nunca, jamás. La sacamos de nuestro corazón, ya no queremos nada con ella. Y hay personas que le caen mal a toda la gente y ni siquiera saben por qué. Pero es porque alguien difundió una información que no se podía difundir. Habló mal de su hermano a todos los demás de manera que todos se hicieron una visión equivocada de esa persona, lo sacaron. Así que aquí hay un proceso, dice, estando solos, solos. Si el asunto permanece, si la falta continúa, pues entonces ya nos apoyamos, dice, en uno o dos hermanos o tres, para que conste la situación delante de todos, delante de estos testigos. Pero no está hablando de 5, 6, 7, 10, 15, 20, no. Es personas especiales, gente seria, comprometida con el Señor, que también tiene ese deseo de restaurar, no de acusar, no de dañar, no de destruir a una persona, sino de ayudar a la gente a crecer. Así lo menciona aquí. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, sin murmuraciones ni contiendas. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 10, hay una exhortación tremenda, un gran ejemplo que nos dejó el pueblo de Israel después de que salió de la tierra de Egipto. Y dentro de lo que el Señor dice, mírenlos a ellos para que ustedes no caigan en ese error, está esto de la murmuración. Versículo 10, Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Una tremenda destrucción que sucedió en Números 16. Recuerda que entre Números 15 y 16 está la rebelión de Coré. Coré levanta a otras tres personas para rebelarse contra Moisés y contra el liderazgo, contra su liderazgo, y reunió a 250 hombres para levantar una gran revuelta allí en medio de su pueblo. Esos 250 murieron delante de Dios. Dios consumió a esos 250 y los cuatro que se rebelaron se los tragó la tierra. Al día siguiente, toda la congregación está tan ofendida por esto que empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, y se desató una plaga terrible que empezó a matar gente. Imagínate la gente cayendo muerta.
En un instante empezaron a caer muertos, tanto que Moisés le dice a Aarón, toma del carbón del altar, pon incienso y ponte entre los vivos y los muertos, antes de que esto se haga un gran destrozo. Ellos se ponen en la brecha delante del Señor por ese pueblo y finalmente la mortandad paró allí por dos hombres que, o especialmente por Moisés, que es tremendo intercesor, para librar a su pueblo. A pesar de que ellos se habían levantado contra él, ahora Moisés está intercediendo por ellos. Y el Señor dice, no murmuren como ellos murmuraron y murieron por el destructor. 14.700 personas cayeron muertas. Una cifra tan grande, uno dice, Señor, hay algo muy grave que pasa cuando la gente murmura o cuando murmuramos, una vez que esto trajo tanta mortandad sobre el pueblo de Israel. Imagínate, literal, empezaron a caer muertos. 14.700 personas es una cifra muy alta, muy alta. No pasa físicamente como lo mencionan Números en el capítulo 16, pero esa muerte sí se da en el mundo espiritual. Aunque la gente después de murmurar no caiga físicamente muerta, espiritualmente sí cayó. Espiritualmente sucedió algo tan terrible y después de esa caída eh, hay dificultad para orar, hay dificultad para leer la Biblia, hay dificultad para entrar en comunión con el Señor, porque hubo una muerte a nivel espiritual, realmente la hubo. Una muerte en el mundo espiritual, de manera que esa persona ahora se va a hallar muy lejos del Señor. Entonces, son ejemplos, mira lo que dice ahí, no murmuremos, como ellos murmuraron y cayeron en manos del destructor. 14.700 muertes. Nosotros muchas veces tocamos esta cuerda de alta tensión y nos hacemos mucho daño por murmurar de otros, por criticar y por juzgar a otros. Después nos encontramos metidos en muchos pecados, en una frialdad espiritual impresionante, en una dificultad para entender la Biblia terrible. No nos queremos congregar, desanimados, muchas calamidades empiezan a venir sobre nosotros porque el Señor habla la verdad. ¿Sí? Cuando el Señor dice una palabra, debemos atenderla. Debemos plantar nuestra casa sobre esa verdad de Dios para que el enemigo no nos derribe. El Señor no está jugando con un pueblo. El Señor estableció un mandamiento para que ese mandamiento sea obedecido porque Él nos quiere bendecir. Pero quebrantar estas cosas nos trae mucha muerte, nos destruye espiritualmente. Y Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 11 al 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, bueno, el Señor nos dice, no te sientes en esa silla para escarnecer, no te sientes en la silla para juzgar, porque esa silla le pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que puede juzgar con justos juicios. Solo Él lo puede hacer. Cuando nosotros juzgamos, juzgamos desde un corazón perturbado, desde un corazón adolorido, en amargura, dolido, indignado, etcétera, y establecer un juicio así no no es correcto. Siempre lo vamos a hacer de una manera equivocada. Por eso, más bien, no te enseñoré sobre los errores de los demás. Aprende a orar por otros. Entra de espaldas para que cura la desnudez. No preguntes más de lo que debes hacerlo. Cuando te enteres del pecado de alguien, ya, te enteraste, punto. No preguntes más. Por alguna razón te diste cuenta para que puedas orar, para que busques a Dios a favor de esa persona, pero no indagues tanto, no empieces a escarbar ahí en el chisme para que no te hagas daño. Entre más escarbes, más daño te vas a hacer en tu hombre interior. ¿Sí? Para que tengamos eso presente y aprendamos a caminar en cosas profundas del mundo de Dios. Yo te bendigo
Deseo que Dios te abra el entendimiento, que Dios te lleve por sus caminos, que te traiga mucha paz, mucha bendición. También te invito a que este tiempo de Navidad, compartas con tu familia, le compartas del Señor, ora por ellos, crea un buen ambiente, no estés ahí en posición de crítica ni de juicio. Recuerda, tú eres la sal y eres la luz. Les puedes traer mucha bendición a tu casa, a tu familia. Así que dedícate a eso, a alumbrar para los tuyos y a bendecir a los que tú amas y también a los que te aman. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.